Bienvenidos jóvenes a la clase de historia. Vamos a retomar los contenidos que estábamos viendo. Precisamente las clases anteriores habíamos mencionado lo que significa el concepto de Estado moderno o en realidad el mundo moderno. El mundo moderno viene siendo la transición temporal que vive la historia a partir del siglo XV y siglo XVI aproximadamente, que es cuando se dan bastantes cambios en el mundo. Hay una visión antropocéntrica, se deja de lado la visión teocéntrica. Eh, Paralelamente se inicia un desarrollo científico que da cuenta, por ejemplo, de avances en lo que es, por ejemplo, la navegación, lo que permite también explorar nuevos territorios. Y además hay una apertura de mente, donde el hombre desarrolla la ciencia, el arte, y además tiene una visión mucho más individualista. Obviamente tiene más fe en el hombre que en la ciencia. Paralelo a estos procesos, se comienza a dar en el mundo político también un debilitamiento de lo que había sido el poder del señor feudal. Recuerden que el señor feudal empezó a desarrollar su poder a partir del siglo IX y X, cuando el poder del rey se debilita, el, precisamente por las invasiones, por la anarquía que se estaba dando en la sociedad. Los señores feudales ofrecieron una cierta protección a la población, lo cual les hizo ganar bastante poder, ya que ganaron tierras, principalmente una actividad económica basada en la tenencia de la tierra, la aparición de pequeños castillos con fortificaciones que le otorgaron seguridad a la población. Pero a partir del siglo XV en adelante, este señor feudal comienza a perder este poder, precisamente por todos los cambios que se estaban dando, y además porque nace una nueva clase social que va a marcar también esta historia, que viene siendo la burguesía. La burguesía, recuerden que son un grupo social económicamente importante porque comienzan a desarrollar el comercio, las finanzas, artesanos, eh, financistas, y obviamente nace un sistema que se conoce como capitalismo. Estos burgueses comienzan a apoyar a los pequeños reyes que necesitaban dominar el periodo principalmente y contrarrestar el poder del señor feudal. Y además porque estos burgueses tienen un interés, porque poco a poco comienzan también a trabajar en el Estado moderno, en labores que son administrativas, burocráticas, que necesitan un cierto desarrollo educacional, que también coincide en este periodo con el desarrollo de las primeras universidades. Para recordemos principalmente que el feudalismo, que lo que es un sistema de organización política, económica y social, donde encontramos a un señor feudal que hace como la figura del rey. Recuerden que el poder del real está debilitado. Las circunstancias que hacen que aparezca este sistema feudal son tres factores. Por ejemplo, ya habíamos hablado de las nuevas oleadas de invasiones: vikingos, visigodos, lombardos, sajones, ostrogodos, todos estos pueblos bárbaros que surgieron después del Imperio Romano, volvieron a azotar el centro de Europa y dieron obviamente esta inseguridad que permitió que el señor feudal otorgara esta seguridad. El poder real se debilita, hay una fragmentación política del poder, y además la economía se autoabastece en lo que es la tierra, principalmente el desarrollo del campesinado, autoabastecimiento, grandes feudos y aislamiento comercial, lo que da una vida que se ruralice, es decir, desaparece el concepto urbano y se desarrolla el concepto rural, que tiene muy parecido a lo que es el campo o que ustedes conocen habitualmente. Otro elemento que juega a favor del debilitamiento de este poder feudal es la crisis del siglo XIV, que comienza con una gran pandemia conocida como la peste negra o la peste bubónica, que eliminó aproximadamente un tercio de la población europea entre 1348 y 1355. Aquí obviamente una ilustración de la peste negra, también conocida. Recuerden que la peste negra eh, se originó por el desarrollo comercial entre Oriente y Europa, principalmente por las embarcaciones que traían consigo roedores que venían infectados con esta plaga, que estas pulgas de este roedor entran en contacto con el ser humano y se propaga esta enfermedad que aproximadamente acabó con 40 millones de personas. La decadencia del feudalismo.
Se debe tener presente que los señores feudales adquirieron bastantes tierras que fueron concedidas por los reyes, principalmente porque terminaron por debilitar el poder de los reyes. Eso tiene que ver con, incluso con desafiar la hegemonía de los reyes. Aquí dice acá, aunque el feudalismo se encontró en pleno desarrollo, es decir, todavía existía, se produce una revolución social y económica. Las ciudades crecen precisamente por esta nueva clase social, conocida como burguesía, que instala este sistema capitalista centrado en el comercio y en la actividad artesanal. Aparece una nueva clase social que aquí dice muy bien, la burguesía. ¿Cuál es el interés de la burguesía? La burguesía, dice, es una clase dominante y comerciante que requiere además un orden y una figura pública, porque intenta desarrollar el comercio y este comercio necesita también seguridad. ¿Qué le da esta seguridad a estos burgueses para que puedan desarrollar un buen comercio en las ciudades, trasladar sus mercancías sin que sean asaltadas? Se las da el rey. Y eso obviamente le da este interés a los burgueses por apoyar a los reyes, porque le otorgan seguridad con este ejército que cuenta el rey, pero también los mismos burgueses comienzan a participar en cargos políticos que el rey también les comienza a ofrecer a esta clase social. Se fortalece el poder real. Aquí dice aumenta el poder aumenta el poder del rey debido al sometimiento de los señores feudales. Hay una pérdida también de la influencia que ejercía la iglesia durante mucho tiempo, precisamente porque surge un movimiento dentro de la misma iglesia que se conoce como protestantismo, del cual vamos a hablar más adelante. Se establecen además impuestos, que estos impuestos permiten que el rey pueda mantener un ejército permanente y otorgar seguridad. Hay una conquista de nuevos territorios, se expanden estos reinos, centralización del poder administrativo, es decir, centrado en la figura del rey, y surge este concepto de monarquías autoritarias. Las más importantes son la monarquía española, en Francia y luego Inglaterra. Aquí este esquema ya lo habíamos visto anteriormente, pero aquí está mucho más graficado lo que es la monarquía nacional. Cuenta con una burocracia fiscalizadora y centralizadora. Aquí en esta burocracia es donde comienza a aparecer la participación de los burgueses. Hay un ejército profesional que es constante porque está financiado con los impuestos y obviamente está el derecho romano, que el derecho romano desde la caída del imperio otorgó cierta legislación para que los reyes también pudieran legitimar su poder y mantener el orden y el bien común. Aquí, fíjense en el mapa, acá este es un mapa del siglo XV, donde se da cuenta de la expansión territorial de la monarquía autoritaria de los reyes católicos. Acuérdense, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contraen matrimonio, unifican sus dos reinos, el de Castilla y Aragón, fortalecen su poder político, expulsan a los musulmanes y a los árabes que estaban habitando esta zona, a todo aquel que no fuese católico, y el que se quería quedar tendría que convertirse a la religión católica. Aquí, por ejemplo, están algunas de las expansiones donde está el 1492, que tiene que ver con la expansión hacia América, el descubrimiento de América, expansión hacia las Islas Canarias. Aquí fíjense que estas son regiones que fueron fundadas también por algunos contingentes españoles, algunos también son árabes que retornaron a su zona de origen, precisamente por tras esta expulsión. Y aquí está el reino de Nápoles, que es el sur de Italia, el cual obviamente el reino de Castilla también tiene una soberanía exterior. Aquí hay algún esquema que clarifica alguno de cómo se desarrolla esta monarquía nacional en Europa, donde aparecen los principales reinos. Está el reino de España, que dice que acá, con la unión de Castilla y Aragón, el matrimonio de los reyes católicos. Está la hegemonía de Francia también, que luchó durante mucho tiempo con Inglaterra en la Guerra de los 100 años, hasta que obviamente logró cierta estabilidad política y comienza a afianzar su frontera. Los Habsburgo, que son de origen alemán, pero tienen también relación con el reino de Castilla, da cuenta de que esta zona está muy fragmentada aún, pero comienza a aparecer obviamente el imperio alemán, que es una amalgama o pequeños fragmentos de principados, muchos de ellos eclesiásticos, es decir, de origen religioso. Está Venecia también, que sigue siendo un sector muy importante desde el punto de vista comercial, pero que también pertenece hasta la región de la península itálica, pero que tiene cierta autonomía. Aquí dice que Italia está fragmentada en diversos reinos independientes. El reino de Nápoles, está Roma, los estados pontificios, los cuales fueron otorgados por Carlomagno durante el siglo X, y aquí está la corona de Aragón, que también pertenece
a España, pero está en territorio italiano. Aquí ya podemos visualizar algunos de los grandes monarquías de Europa, ya en el siglo XVI. Está el reino de Castilla y Aragón, que ya corresponde a la potencia española. También se identifica el reino de Portugal, también muy importante porque fueron los primeros que comenzaron con la navegación. Y obviamente después sigue España con los viajes, el más importante, el descubrimiento de América. Está el reino de Francia, el reino de Inglaterra, el reino de Escocia, el cual obviamente ganó su autonomía. Y aquí está la isla de Irlanda, que pertenece también al reino inglés. El reino de Noruega, el reino húngaro, y aquí podemos ver que Italia todavía sigue fragmentada, es decir, ciudades-estado independientes con su propia autonomía política, pero obviamente con una fragmentación aún. El pensamiento del Estado moderno tiene sus bases teóricas en dos autores importantes. Uno es Nicolás Maquiavelo, el cual en su obra El Príncipe expone cómo debe comportarse un monarca para conseguir el orden público y mantener el orden. Y el otro es el inglés Thomas Hobbes, el cual también tiene una teoría de lo que debería ser el Estado y también el poder de este Estado versus sus súbditos, porque aquí todavía no existe el concepto de ciudadano. Acá en su obra El Príncipe desarrolla una política realista. Él dice que es él quien emplea por primera vez el concepto de Estado, es decir, Nicolás Maquiavelo, entre 1469 y 1527, él plantea esta idea, donde principalmente dice que este rey o este príncipe o monarca tiene que mantener este poder, pero él puede conseguirlo a través de cualquier forma. Es decir, hay una frase muy conocida en su texto que dice que el fin justifica los medios. ¿Qué significa? Que a través de cualquier uso o método, como indica acá muy bien este pequeño fragmento, dice cualquier método, incluso llegando a usar una mentira para lograr sus fines. Que el fin principalmente es mantener el poder y obviamente el control de los súbditos. Eso es como alguna de las principales teorías que plantea Nicolás Maquiavelo para que este príncipe pueda sembrar el orden, ya sea con cualquier método. Por último, tenemos a Thomas Hobbes, que también es un filósofo importante, que en su obra El Leviatán da cuenta de este concepto de Estado, pero este Estado principalmente también lo asocia como un tipo de monstruo, pero un monstruo que reacciona cuando obviamente los súbditos o no, los futuros ciudadanos se rebelan de forma, podríamos decir, absurda, o delinquen, o traspasan la ley, quebrantan la ley más bien dicho, donde obviamente este monstruo puede devorar incluso a estos súbditos y tiene todo el derecho, según Thomas Hobbes, por romper este orden. Pero obviamente no todo es malo, sino que también él dice que este Estado también tiene el deber de defender la monarquía y dice debe buscar la felicidad personal del hombre, es decir, debe otorgarle a sus súbditos un orden, la búsqueda de la felicidad y las condiciones básicas para que obviamente puedan sobrevivir en un estado en búsqueda del bien común. Jóvenes, para finalizar, estas son pequeñas preguntas que son finalmente de reforzamiento, pero que la idea es que ustedes las respondan a partir de lo que han escuchado en esta clase. Ustedes recuerden que pueden devolverse, pueden reforzar, tratar de leer algunos textos, principalmente los dos últimos, de Maquiavelo y Hobbes, para que puedan responder estas preguntas de reforzamiento.